Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosa Elena y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. La primera imagen que tengo en la memoria de aquella Navidad no es la de un árbol iluminado, sino la de una puerta de metal que cruje cuando la empujé. Era la puerta del asilo donde habían dejado a mi abuela, y afuera la calle olía a leña y a azúcar quemada, como suele oler la víspera cuando se confunden los fuegos de cocina con los fuegos de los puestos de la esquina. Había silencio dentro, el silencio de los pasillos que alguien, alguna vez, decoró con villancicos y después olvidó. Cuando la vi, sentada sola en una butaca con una manta de cuadros sobre las rodillas, supe que algo se había roto para siempre. Su mirada no buscaba el árbol. Estaba fija en una taza astillada que sostenía entre las manos, y la taza tenía una mancha de café viejo en el borde, como una sonrisa torcida que se resiste a desaparecer. «¡Abuela!», le dije, y ella giró la cabeza como si despertara de un sueño que le pertenecía a otra época. «¿Qué haces aquí sola?», me miró largo rato. Sus manos temblaban apenas, no por el frío, sino por costumbre de sostener la vida en pequeñas cosas. El frasco de vidrio en la mesa de su cocina, las perlas viejas guardadas en un pañuelo, el alfiler con la flor de metal que nunca se quitaba. Cuando era niña me sentaba a su lado y contaba las monedas que caían en aquel frasco, y ella me decía que eran para los días en que el mundo se pone difícil. Ahora, la vida le había puesto el mundo difícil entre paredes grises y un calendario que marcaba el 24 de diciembre como cualquier otro día. No quiero que crean que este abandono fue un momento de cinismo repentino. No, fue la suma de pequeñas negligencias disfrazadas de decisiones sensatas. Es por su bien. No tenemos tiempo. El asilo la cuida mejor. Palabras que suenan blandas hasta que se convierten en puertas cerradas. Recuerdo que la directora del lugar, una mujer con voz de secretaria y ojos de reloj, me dijo con educación práctica: «Señora Rosa, la familia dejó instrucciones. Visita solo los días feriados de la administración. Hoy no esperábamos tantas personas, pero», sonrió, «podemos traerle una porción de cena». La directora habló de instrucciones, como si estuviera leyendo un manual donde la figura humana no tenía peso. Me retumbó en la cabeza la frase que mi abuela solía repetir cuando cosía: «Las instrucciones sirven para las máquinas. Los humanos tenemos memoria». Y pensé en cómo la memoria puede ser vendida por un billete o empaquetada en un acta firmada con prisa. Me acerqué y me senté. La taza astillada reposaba en sus manos como si contuviera todo lo que le quedaba del mundo. Era la misma abuela que me enseñó a leer cartas con luz de farol, la que escondía en su cajón un sobre con sellos que nunca mandaba porque decía que había que usar las cartas solo para las cosas que no pueden contarse frente a la gente. Era la mujer que me dejó su colcha hecha a mano, con retazos de vestidos viejos. Cada retazo una historia, cada puntada una promesa. Y allí, en esa butaca del asilo, la colcha parecía pequeña, como si alguien la hubiera compactado para que cupiera en un recuerdo de invierno. Le pregunté quién la había traído, y ella dijo, con esa mezcla de orgullo y pena que tienen las personas que intentan proteger a otros con la verdad a medias: «Me trajeron porque decían que era mejor para mí. Dijeron que ya no podía subir las escaleras de mi casa. Dijeron que no se podía confiar en mi memoria». ¿No se podía confiar en su memoria? Me sentí como si alguien hubiera llenado de polvo la foto de mi infancia. ¿Dónde estaba la lágrima que acompaña a la vergüenza? No vino. En su lugar, mi abuela empezó a tararear una melodía antigua y a sacar una pequeña bolsa de tela que tenía dentro algo duro y redondo. Eran perlas viejas, clavadas en una cuerda gastada. Las deslizó con cuidado sobre la palma de su mano y me miró. «Estas perlas», dijo, «no son para fiesta ni para vanidad. Son testigos. Mi abuela me dijo que las guardara para cuando el mundo se volviera demasiado fuerte.
que si algún día me quedaba sola, supiera que alguien había sabido amar. Su voz se quebró y volvió a recomponerse como una costura mal remendada. Mi abuela, la de la historia, nació en un pueblo donde las mujeres aprendían a hablar con las manos, a contar el tiempo con el olor del pan y a hacer promesas que se cosían en los bordes de la ropa. Vivió lo suficiente para ver cómo las palabras familia y deber se volvían documentos en sobres lacrados. Ella había trabajado toda su vida. Tenía un carácter que mezclaba ternura con la firmeza de una teja encajada en el tejado. Me contó, una noche que no olvidaré, que su propia abuela le había dicho: «La dignidad no se vende, pero sí se protege con papel y con palabra». Esa frase quedó en mi abuela como una costura invisible, y años después la encontré en su cajón en letra temblorosa. Una nota que decía: «Para cuando falte la voz», mientras las enfermeras caminaban por el pasillo con puré, platos de comida que olían a sopa enlatada y esperanza en lata. Mi abuela me mostró otra cosa, un frasco de vidrio más pequeño que el que yo recordaba, pero pesado, lleno de monedas. Había monedas de distintos años, monedas de 1953, de 1970, algunas tan gastadas que solo mostraban sombras de la cara del presidente. Mi corazón se apretó. Ella apartó la tapa con los dedos ásperos y me dijo: «No es mucho, Rosa, pero es mío. Lo guardé para un día que necesitara decidir». Decidir. La palabra retumbó. Decidir en vez de obedecer. ¿Qué clase de decisión podría comprar una abuela con sus monedas escondidas? Ella sabía más de lo que parecía. Tenía papeles que aún no veía la luz, papeles que hablaban de terrenos pequeños, de contratos firmados con testigos que ya no vivían. Me contó que una semana antes de ser traída al asilo, había recibido una visita fría, 2 casas cerradas, una conversación medida y la petición, diplomática, de revisar su estado para ver si era prudente que siguiera viviendo sola. Pero yo sabía que había más. Había alguien que prefería tomar control de la casa, de la llave, del cajón con la colcha. Y cuando la gente quiere controlar lo tangible, a veces abandona lo humano. Ese día, mientras la melodía de mi abuela llenaba el cuarto como un humo dorado, el reloj del pasillo marcó las 3 de la tarde. Afuera, algunos vecinos pasaban con bolsas de compras y luces en los balcones. Adentro, el calendario avanzaba cada día sin anunciar nada. La directora volvió a pasar y con su voz de protocolo preguntó si yo planeaba regresar. «Volveré», dije, y no quería sonar como una amenaza, pero mi corazón me tiraba de la palabra como si fuera lazo que puede atar un barco. «Regresaré mañana temprano». Me marché con la sensación de haber dejado algo en su mano: las perlas, el frasco, la taza, la colcha. Cosas que no están en el inventario de un asilo. Antes de cerrar la puerta, mi abuela me llamó bajito. «Rosa, si te dan un papel para firmar, no lo hagas sin leer. No firmes una vida a ciegas, firmar una vida». Aquella frase quedó en mi bolsillo como un papel arrugado. Mi cabeza iba y venía, juntando piezas de memoria. La promesa de la colcha, la frase de la bisabuela, la dirección del viejo abogado que aún tenía retazos de tinta en su escritorio. Me senté en mi coche con las manos temblando y el aire de la noche frío contra la cara. Sentí que había empezado una cuenta regresiva sin saber el número final. No es que yo no conociera la dureza del mundo. Yo también había guardado monedas en mi vida. Había cerrado cartas en cajones y había aprendido a no preguntar demasiado para no romper lo que quedaba. Pero había algo en esa escena que me dolía con forma de injusticia, y supe que no podía dejar que el desdén se convirtiera en costumbre. Hay un momento en que uno deja de ser solo hija o nieta y se vuelve protectora de historias. A la mañana siguiente volví antes que el sol se asomara del todo. La ciudad olía a promesa y a escarcha. Había un papel en la recepción: solicitud de internamiento firmada, 2012-1998. La fecha me pegó como un manotazo. 1998. Era reciente y a la vez era un año que sabía a viejo rencor.
Busqué entre las cosas de la recepción como si pudiera encontrar en los folios la voz de los que firmaron. Pero los papeles en los escritorios tenían sellos oficiales, firmas apuradas y una caligrafía que no reconocí. La directora, con la misma pulcritud de siempre, me entregó una copia. «La firma está legalizada», dijo. «No podemos hacer nada sin una orden judicial». «¿Quién la firmó?», pregunté. Ella señaló el nombre con el dedo sin levantar la mirada. «Familia». Eso era todo lo que decía. Familia con mayúscula, como si fuera una entidad abstracta que no tuviera culpables concretos. Me fui con la copia bajo el brazo y la sensación de que me habían dado un rompecabezas con piezas de papel. Volví a casa y puse en la mesa las perlas, la taza astillada y el frasco de monedas. La colcha, doblada con cuidado, olía a lavanda. Abrí el frasco y conté las monedas. Eran 187. Recordé la voz de mi abuela cuando me enseñó a contar y me dijo que nunca despreciara una moneda porque todas juntas podían sostener un día. 200 pesos no son nada para algunos, pensé, pero son todo para quien cuida las costuras de la vida. La nota que encontré. En su cajón estaba doblada como un secreto y tenía una fecha, 24 de diciembre de 1998. Firmada, apenas con un nombre que me heló R.A. La letra era pequeña, apretada por la edad, pero la fecha estaba clara. ¿Por qué escribir una nota así y no decir las cosas en voz alta? ¿Por qué dejar una carta para una noche que debía ser de fiesta? La abrí con manos que ya no eran jóvenes y leí: «Si la noche me encuentra sola, que mi memoria no sea vendida por promesas. Si alguien viene a tomar lo que es mío, que quede constancia de que yo prefiero mi dignidad a un techo sin historias. R.A. R.A. Las iniciales de mi abuela». Las letras parecían una cerradura que todavía no sabía abrir. ¿Qué quería decir con que quede constancia? ¿A quién se la dirigía? ¿Una carta en la que confesaba la verdad o un testigo que esperaba ser descubierto? Mi corazón latía con fuerza y con esa mezcla de nostalgia y rabia que le da a las personas mayores la claridad de un faro. Recordé entonces el alfabeto secreto que mi abuela y yo inventamos. Si algo no se puede decir en voz alta, lo guardamos en costuras, en cartas, en monedas. Ella había hecho eso toda la vida. Guardó las perlas, escondió el frasco, tejió la colcha y dejó una nota. La nota era una pregunta. Esa mañana me puse a investigar cómo se investiga una enfermedad que amenaza con desmantelar un hogar. Llamé a un viejo amigo de la familia, don Ernesto, quien había sido notario en el pueblo por más años de los que yo tengo canas. Me atendió con su voz de siempre, esa que suena a biblioteca. «Rosa», dijo, «si hay una firma falsificada, si hay documentos que no cuadran, hay que ir a un perito, pero recuerda que la ley no siempre reconoce la memoria». «La memoria», repuse, «es el único testigo que aún nos queda». Don Ernesto me dijo que fuera al archivo municipal y pidiera las escrituras antiguas. «Las papeleras del olvido», las llamó entre risas tristes. Cuando le conté que la nota estaba fechada el 24 de diciembre, se quedó callado. Luego me dijo algo que me heló la sangre y me dio fuerzas a la vez. Siempre que alguien firma un papel en vísperas de una fiesta, hay prisa en los corazones que quiere aprovecharse de la falta de atención. Esa noche, antes de dormir, me senté junto a la colcha y puse las perlas encima, como ofrenda. Tomé la taza astillada y fingí beber, aunque ya no necesito café a esa hora. Recordé a la bisabuela de mi abuela, la que le enseñó a guardar la palabra en las puntadas. Recordé su frase: «La dignidad no se vende, pero sí se protege con papel y con palabra». ¿Quién había querido comprar la dignidad de mi abuela? ¿Quién había decidido que era más barato llevarse la llave que quedarse a escuchar la historia? Me dormí pensando en las fechas. 24 de diciembre de 1998. 20 de diciembre, fecha de la solicitud del asilo. La diferencia de 4 días olía a urgencia. Hay urgencias que se construyen con cuidado. Y mientras soñaba,
Mi mente armó un escenario donde la carta que yo había encontrado no era el final, sino el inicio de algo más grande. Una serie de papeles enterrados entre costuras. Una promesa que mi abuela había dejado escondida. Sentí que había en mi pecho el hambre de justicia que no es rencorosa, sino reparadora. Me desperté con una sensación de hielo en los dedos. Tenía la impresión de que alguien, en algún lugar, miraba la letra de mi abuela con indiferencia, y quien la miraba no entendía el peso de esa tinta. Pensé que debía buscar testigos vivos, fotografías, facturas, cualquier cosa que demostrara que mi abuela había sido dueña, no de un techo sin historia, sino de una casa con nombre. Busqué en la caja de cartas viejas y encontré un sobre con un sello de 1952. Dentro había un recibo de pago de agua firmado por R.A. y una copia de un pago de impuestos municipales con su nombre y la cifra, 245 pesos, pagados regularmente cada año. Fechas, números, una pista. Me sentí como una costurera que descubre un hilo suelto y sabe que si lo jala, puede restaurar una costura o deshacer todo el tejido. Tiré de ese hilo. Llamé al archivo municipal al día siguiente con la determinación de quien va a pedir la verdad en voz alta. El funcionario que me atendió, un joven con mirada de pantalla, buscó las escrituras y por un momento, su boca se abrió en señal de sorpresa. La escritura antigua tenía anotaciones a lápiz que daban cuenta de una transferencia, una firma adicional y un sello notarial de 1997. Había cientos de hojas, sellos y códigos. ¿Quién había añadido esa firma en 1997? ¿Y por qué? No quiero cansarlas con más papeles ahora. Solo diré que en medio de esa búsqueda encontré una cosa que me hizo tragar saliva. Una orden de custodia temporal firmada el 21 de diciembre de 1998 por una persona cuyo nombre conocía bien. Era un nombre que había escuchado en sobremesas, de labios de quienes hablaban con orgullo de mantener el orden en la casa. Era un nombre que pertenecía a alguien que había venido a verme con una sonrisa de visita y con documentos bajo el brazo. El papel decía que, por seguridad y bienestar, la señora R.A. debía permanecer en una institución hasta que se resolviera su capacidad legal. Sentí un golpe en el pecho, y la primera microverdad se formó como una grieta. Alguien había acelerado los tiempos para apropiarse de lo que mi abuela guardó con paciencia. El mismo que aquella noche sonrió y me ofreció un café y prometió ayudar. ¿Cómo se come una mentira tan grande entre cucharadas de azúcar? Abrí la colcha y encontré, cosido en un doblez entre dos retazos, un pequeño sobre. Lo saqué con cuidado, como se saca un secreto que ha vivido mucho tiempo escondido. Tenía dentro un papel amarillento con letras diminutas que decía: «No confíes en la prisa. Busca al testigo del 1936». ¿El testigo del 1936? Mis dedos se congelaron. 1936 era una fecha que me llevaba a historias de cosecha, de migraciones, de promesas hechas bajo un árbol que ya no estaba. ¿Quién era ese testigo? ¿Dónde estaba? Me senté y miré las perlas, el frasco, la taza astillada. Mientras las colocaba otra vez en la mesa, supe con la certeza que tienen las cosas que pesan que no se trataba solo de recuperar papeles o dinero. Se trataba de devolverle a mi abuela la sonrisa que le robaron el día que la dejaron sola. Y esa promesa, mis queridas amigas, pesaba más que 100 frascos llenos de monedas. No supe entonces que lo que acababa de tirar era la primera piedra de una avalancha. Solo sentí, con la claridad de quien tiene la sangre templada por las estaciones, que algo iba a explotar cuando alguien abriera ese sobre del 1936. Y la explosión no sería de rabia, sino de verdad. La verdad tiene un olor que no falla, a tinta vieja, a manos que cosen, a palabras dichas en voz baja. Y yo iba a buscarla, aunque tuviera que remover cada retazo de la colcha. La última cosa que vi antes de apagar la luz esa noche fue la carta doblada, aguardando como una promesa. El papel decía: «No confíes en la prisa».
Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor. La fuerza y la familia. Cuando salí del archivo con las manos temblando por el frío y por la rabia contenida, lo primero que hice fue volver a la colcha. La desplegué en la mesa de la cocina como quien extiende un mapa de viejos recuerdos. Cada retazo tenía nombre. Uno vino de un vestido de fiesta que ya no se usaba, otro de un mandil remendado con leche de tantos desayunos. En uno de los dobladillos, como una costura secreta que esperaba tiempo y paciencia, había escondido mi abuela un sobre pequeñito con la tinta desteñida. Lo abrí y releí la frase que ya conocía. No confíes en la prisa. Busca al testigo del 1936. Ese testigo fue el faro que me guió. Me dijeron el nombre en la plaza como quien menciona a una vecina entrañable. Doña Mercedes, la que aún arreglaba radios y que a veces llevaba canastos con pan recién hecho a la iglesia. Fui a su casa, empujé la puerta y aquel olor a levadura me abrazó como si fuera siempre un milagro. La encontré sentada en su sillón con las manos teñidas de harina, escuchando la radio que chisporroteaba como un anciano. Al verla supe que estaba frente a alguien que conocía la lengua de las promesas. «Doña Mercedes», le dije, «necesito que me cuente algo de 1936». Ella me miró con esa mirada que no necesita preguntar para saber por qué hemos venido. «Ah, el testigo», murmuró. «Ven, siéntate. Te voy a decir lo que vi». Se reclinó, dejó el pan en la mesa y su voz salió como una aguja que hace puntada, lenta y firme. En 1936 hubo una promesa. La abuela de tu abuela, la señora Rafaela, hizo un pacto con los pobres del barrio. Dijo, y la recuerdo porque me lo contó con las manos temblorosas, que su casa no sería solo para su familia si algún día la familia olvidaba la memoria. Lo dijo frente a testigos y ante la vieja campana de la escuela. Firma y palabra se mezclaron, explicó. Desde entonces, cada cierto tiempo, había una lista de personas que podían avalar la intención de la señora Rafaela. Eran los testigos del bien. Yo fui uno de ellos cuando aún era joven. La voz de doña Mercedes se hizo quebradiza y por un instante la radio dejó de chisporrotear del todo. ¿Y por qué nadie hablaba de eso?, pregunté. Porque las cosas se vuelven polvo si nadie las remueve, respondió. Y porque cuando el interés aprieta, algunos prefieren el silencio. Pero la señora Rafaela dejó constancia escrita y con testigos. Lo juro por mi pan, sus palabras me apretaron el corazón. Si había un pacto antiguo que protegía la casa, entonces la obra de quien la había internado era una profanación, no una decisión sin intención. Doña Mercedes me hizo un favor que solo las viejas hacen. Me dio una dirección. «Busca al hijo del campanero», dijo en voz baja. «Él siempre guardó los papeles de la escuela». Seguí el hilo hasta una casita de tejas rotas donde vivía Tomás, un hombre que aún tocaba campanas con un ritmo que se parecía al tic-tac de los relojes viejos. Me abrió con sorpresa, y cuando le hablé de la promesa, se quedó inmóvil como si en su pecho hubiera una campana lista para sonar. «Tengo una caja», dijo. «La guardé porque mi padre me pidió que la cuidara si algún día alguien viniera con problemas de memoria. Está en la pared del granero, detrás de la tabla que nadie mira». Me llevó hasta el granero, apartó la tabla y sacó una caja de lata arrugada. Dentro hallamos papeles amarillentos, una escritura de 1936 con sellos municipales, la firma de la señora Rafaela y la rúbrica de los testigos, entre ellos el nombre de doña Mercedes. Había una cláusula curiosa. Si la propietaria decide salirse de la casa contra su voluntad, la propiedad pasará a un fideicomiso para uso comunal. Las palabras brillaban como una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Me dio vértigo. ¿Cómo habían pasado por alto esa cláusula los notarios y los que ahora decían familia? ¿Por qué nadie nos avisó?
Pregunté con rabia. Porque algunos papeles desaparecen cuando a alguien le conviene, contestó Tomás. Yo los guardé en silencio. Si vas a pelear, que sea con la verdad en la mano, con la caja en el coche y el corazón latiéndome como tambor de fiesta. Fui al notario que atendía en el pueblo. Su nombre era don Arturo y tenía estanterías repletas de libros con lomos gastados. Él revisó la escritura de 1936, la comparó con otras actas y frunció el ceño. Esto es sólido, dijo. Si existe una cláusula así y todo está en regla, nadie puede haber legalmente desplazado esa intención sin una resolución judicial que lo anule. Pero la carta del asilo decía que la firma de internamiento estaba legalizada. Le expliqué. Hay una fecha, 20 de diciembre de 1998. Don Arturo sacó su lápiz como si fuera un bisturí y me dijo que era hora de comparar firmas. Me sugirió que buscara copias antiguas de la firma de mi abuela, el frasco de monedas, la nota de 24 de diciembre, los recibos con su firma. Reuní todo lo que tenía y volví al notario. Él hizo llamadas, habló con viejos colegas y contactó a una perita calígrafa que vivía en la ciudad. Su nombre era Carmen. Le pedí que viniera. Carmen llegó con una cartera llena de bolígrafos y con los lentes que usan las personas que leen letras que nadie ve. Puso las muestras bajo una lamparita, las observó como quien mira estrellas y finalmente sonrió con una mezcla de triunfo y compasión. Comparar firmas es como leer una historia, dijo. La línea que baja demasiado rápido, la que se corrige, la presión en las curvas. Todo revela prisa o verdad. Dame los documentos. Fueron horas de silencio mientras Carmen trabajaba y yo repasaba cada paso en mi cabeza. Había interrogantes, sí. ¿Quién había ganado con la internación? ¿Qué se habían llevado los que sonreían cuando mi abuela dejó de abrir la puerta? Tenía nombres en la cabeza. Mariano, el que se ofreció a ayudar. Un firmante que en reuniones familiares hablaba de resolver asuntos. Todo me parecía ligado. Cuando Carmen terminó, me miró con ojos que no engañan. La firma del 20 de diciembre no coincide con las firmas auténticas, dijo despacio. Está forzada en el trazo. Hay indicios de que alguien la copió con prisa. No puedo decir quién sin más pruebas, pero sí puedo decir que la señora Rafaela no firmó ese papel ese día. Fue como si alguien hubiera encendido un farol en medio de la niebla. Tenía una prueba de falsedad, sí, pero una prueba sin un rostro detrás de ella es como una fruta sin semillas. Había que encontrar al que plantó la semilla. Esa noche regresé al asilo. La Navidad había pasado, pero no había pasado verdaderamente. Vi a mi abuela a través del ventanal de la sala común, tejiendo con manos que habían enseñado a tantos niños a coser. Su mirada me encontró y sentí que hay miradas que atraviesan los años. Le mostré la nota de 1936, la escritura y el certificado caligráfico. Sus ojos se agrandaron como si hubiera abierto una ventana que había permanecido cerrada por décadas. ¿Lo ves?, me preguntó en voz baja. Te dije que guardaras mis palabras. Me mentiste un poquito, abuela, respondí. Y las dos nos reímos con una risa que tenía algo de llanto. Pero había personas que se movían en las sombras. Al día siguiente, un vecino me avisó que había visto a Mariano salir del notario con una caja al hombro. Me acerqué sigilosa a su casa y lo encontré hablando con un hombre que ahora veía por primera vez en mi vida. Un comprador de la ciudad, con traje y un olor a oficina. Cuando me acercaron con cautela, Mariano me miró con esa mezcla de sorpresa falsa y enojo contenido. «¿Qué buscas, Rosa?», dijo. «Esto es asunto de familia». «La familia no firma a escondidas», contesté. «Si tienes algo, tráelo a la mesa y lo vemos con todos». Él rió, una risa cortada. Ese día supe que la batalla no sería solo de papeles, sino de voluntad y de quién logra más empeño. No todo se resolvió con la pericia caligráfica. A medida que tiraba de los hilos, otras cosas aparecían. Facturas antiguas, recibos de pagos, una copia de una supuesta autorización
firmada por mi abuela, en la que cedía temporalmente el uso de la casa por motivos de seguridad a cambio de manutención en una institución. Esa copia estaba fechada el 21 de diciembre de 1998 y llevaba la firma que Carmen había calificado de falsa. Tenía además una nota marginal con una cifra, 70,000 pesos. Esa cifra me golpeó. 70,000 pesos por una casa que para algunos no valía más que una promesa. El dinero abre puertas que la verdad no siempre alcanza. Hablé con la directora del asilo y con la administración. Ellos dijeron que habían actuado con base en papeles y no en sentimientos. Me ofrecieron con la pena organizada de quien administra vidas que si presentaba una denuncia, ellos colaborarían. Pero denuncias no devuelven sonrisas, solo reclaman tiempo. Y el tiempo, en la vida de una abuela, puede ser un lujo. Le pedí a don Arturo que convocara a una mediación con Mariano y con el supuesto comprador. El notario accedió. En la sala, con aquella luz que parece medir la verdad, desplegué todo lo que tenía: la escritura de 1936, la copia de la autorización con la firma forjada, el certificado caligráfico y la carta de la colcha donde mi abuela había dejado la instrucción: no confíes en la prisa. El comprador, un hombre alto con la frente sudada, miró los papeles y su cara perdió el color. No sabía, balbuceó. Compré lo que me presentaron. Yo confío en los documentos. Pues mira, dije. La señora Rafaela dejó claro en 1936 que su casa no sería objeto de venta si ella no daba su consentimiento en plena lucidez. Eso está por escrito. Y añadimos que la firma de 1998 es falsa, según la pericia. Mariano se quedó en silencio. Sus manos, que antes habían manipulado llaves con descaro, ahora estaban apoyadas en la mesa como si buscaran sostén. Cuando le señalé la cifra de 70,000 pesos en la nota marginal, sus ojos se movieron hacia abajo, hacia donde ahora no podía negar la gula que lo había guiado. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La directora del asilo, la misma que había hablado con voz de protocolo, puso sobre la mesa un sobre. Lo había traído con un gesto que parecía medir su propia conciencia. Me miró y dijo, con voz más humana que antes: ayer, antes de la mediación, nos entregaron esto. Dicen que es evidencia. Abrí el sobre. Dentro había un cassette de audio enrollado en una servilleta. Al principio pensé que era una broma, pero la servilleta tenía el sello de un café donde Mariano y otros solían reunirse. Inserto el cassette en la pequeña grabadora que había en la oficina, y la voz que salió sonó como un cuchillo que corta la niebla. Sí. Tráela en la noche del 20, cuando la familia esté dispersa. Firmamos y listo. La vieja ni se dará cuenta, decía una voz con tono de conspirador. 70,000 y la repartimos. Y si nos pregunta, decimos que fue por su bien. Mi estómago se revolvió. La voz llevaba la risa de alguien que cree que todo se arregla con números. Pero después de esa voz venía otra, más suave, la de alguien que daba órdenes con tono de gobierno en la casa. Asegúrate de que alguien firme. Se oía. Y luego, no dejes que hable demasiado. La grabación fue una lluvia helada. No solo la firma había sido forjada. Había una conversación planificada. Mariano se iluminó como si sus sombras hubieran sido cazadas por la luz. Su rostro cambió y en su mirada apareció algo como una rendija de miedo. «No tienen derecho», gritó de pronto. «Hay procedimientos, señores. No pueden acusarme sin pruebas». «¿Tenías pruebas?», pregunté. «¿De qué te servía una casa vacía si no la llenabas de recuerdo?». Él no respondió. Se limpió la frente con la mano y, por primera vez en la mediación, la silla de Mariano crujió como una persona que se da cuenta de que ha cometido un acto que no tiene retorno. La evidencia sonora fue la gota que quebró alguna resistencia. Teníamos la voluntad de la señora Rafaela en 1936, la pericia que demostraba falsedad de firmas y ahora una cinta donde quienes tramaban la internación hablaban con naturalidad. La directora, conmovida, confesó que había sentido presión de la familia para agilizar el internamiento. No lo justificó,
Lo relató como lo que era, una culpa. En ese momento, mi abuela se levantó con la firmeza de las hileras de tejas y entró en la sala. Caminó despacio, con la colcha envuelta en los hombros, como si llevara el peso de generaciones. Sus ojos brillaban con una calma que me asustó y me llenó de orgullo. Se acercó a Mariano sin prisa, como quien no cree en las prisas. ¿Tú me llamas la vieja?, dijo, con su voz que aún tenía la textura de quien arregla ollas. ¿Tú crees que me convences con palabras que compran la noche? Se inclinó y posó una mano sobre la mesa. ¿Quién te dio el derecho de decidir sobre mi vida? Mariano, arrinconado por la evidencia, solo atinó a negar con la cabeza. La gente en la sala empezó a cuchichear como una tela que se sacude. No quiero venganza, dijo mi abuela, dirigiéndose a todos. Quiero memoria. Quiero que mi casa recuerde a quienes la ayudaron, no a los que la vendieron por hambre de dinero. Y así, como un acto irrepetible, sacó de su falda un sobre que yo no conocía. Era pequeño, con la tinta algo corrida por el tiempo. Lo abrió con manos que ya no eran jóvenes, pero que sabían exactamente qué hacer. Leyó en voz alta. A quien ame la memoria de este hogar, si acaso alguien intenta dispersar sus recuerdos, dejo consignado que mi voluntad es que la casa sirva a los vecinos y a los niños. No la vendo, no la doy. Que la llave quede con doña Mercedes. Su voz se hizo un hilo que atravesó la sala. Firmado, Rafaela A., 23 de diciembre de 1998. La sala se quedó muda. Esa carta, que apareció en el momento en que más falta hacía, era un golpe de aire fresco en una habitación cerrada. Contenía la voluntad clara y firme de mi abuela escrita un día antes de la prisa que había querido robarla. Y en ese instante supe que no se trataba solo de papeles legales. Se trataba de la palabra viva de una mujer que no quería ser desposeída. Mariano se levantó de un sopetón y trató de arrebatar la carta de sus manos. Fue la reacción de quien ve perder lo que nunca debería haber sido suyo. Lo que pasó después fue rápido. La directora pidió calma, el notario levantó la mano y dijo que llamaría a la policía. La gente empezó a dispersarse con mirada de quienes han sido testigos de una injusticia y ahora quieren salir a contarla en las calles. Pero justo cuando la situación parecía encaminarse hacia la justicia, ocurrió algo que nadie esperaba. Mariano, con la desesperación a flor de piel, dio un paso hacia una mesa lateral y de allí sacó una caja metálica pequeña. La abrió y dentro, como si fuera un sol apresado, había una llave antigua con una etiqueta. Caja fuerte, Casa R.A. Mi corazón dio un vuelco. Si la casa tenía una caja fuerte, si alguien había pensado en esconder algo más que papeles, entonces había otra dimensión en aquel asunto. Mariano sostuvo la llave como quien sostiene un trofeo, y su sonrisa se volvió una amenaza clara. «Esa llave no me la quites», dijo. «Esa llave demuestra que he tenido acceso desde siempre. Y si ustedes quieren seguir con esto, hay algo que vale mucho más que sus sentimentalismos». La mediación se quebró. La policía entró al salón con paso sereno y pidió los papeles. Mariano se encaró con ellos y en medio de la tensión afirmó con voz aferrada: «La caja la puse yo en resguardo porque la señora no podía quedarse con tanto a la vista. Lo hice por su bien». El notario me miró y dijo: «Si esa caja contiene documentos que prueben quién actuó, traerá más claridad. Abran la caja en mi presencia». Abrieron la caja con manos que no dejaban de temblar y sacaron lo primero que encontraron: un sobre con sellos, una factura de transporte y un sobre lacrado. Al romper el lacre, los ojos de todos se abrieron. Dentro había una carta que, firmada por Mariano, decía: «Recibí 70,000 pesos por gestionar la internación de la señora R.A. en beneficio de la familia. Se acuerda reparto». La firma era la suya, clara y sin corrección. Era la confesión materializada, y en su honestidad brutal mostraba la verdad. Sí, habían planificado, sí, habían ganado con la prisa. Mariano quedó en silencio, no supo qué responder. Esa carta era la prueba irrefutable que necesitábamos.
La verdad, de pronto estaba tan a la vista que dolía, pero la historia aún no había terminado. Al fondo de la caja había otra cosa, un sobre menor, sin fecha, sin nombre, con una caligrafía que me heló. Lo abrí con manos que ya no eran mías y leí. La letra era de mi abuela, pero había algo más, una frase añadida en tinta diferente, como si alguien hubiera añadido algo después. La frase decía: si alguien lee esto, que sepa que hay una segunda carta escondida en el cajón de la cocina bajo la tabla que suena. La tabla que suena, la misma que yo moví la primera vez que fui al granero. ¿Cómo podía ser? Busqué en mi memoria y de pronto recordé un detalle mínimo. El cajón de la cocina de la casa de mi abuela rechinaba cuando se sacaba fuerte. No le di importancia entonces. Hoy me parecía la puerta de una bóveda. Me sentí como una niña que descubre un mapa antiguo y, sin pensarlo, supe que debía volver a la casa. Tomé las llaves, la carta, la escritura de 1936 y la confesión de Mariano. Salí al aire frío con la sensación de que me perseguía un reloj que marcaba la hora tope. Tenía la prueba, sí. Tenía la voluntad de la comunidad. Tenía la confesión. Pero había una cosa que la carta mencionaba. La segunda carta, escondida en la cocina, que nadie había encontrado. ¿Qué diría? ¿Sería el testamento definitivo? ¿O acaso una última trampa? Al llegar a la casa, noté que las tablas de la cocina rechinaban con esa voz de madera que lleva secretos. Puse la mano sobre la tabla que sonaba y la levanté. Mis dedos toparon con algo frío, una caja de hojalata con el sello del tiempo. La abrí despacio y dentro, junto a una foto antigua de la señora Rafaela con la campana de la escuela detrás, había un sobre doblado varias veces. Lo saqué y por un instante me detuve, porque la tinta en el sobre no era de mi abuela. Era de una persona que escribía con letra apretada. Una letra que conocía demasiado bien. La carta decía: R.A. Si algún día lees esto, acuérdate de nuestras promesas. Y abajo, la firma, la de un nombre inesperado, un nombre que, si lo pronunciaba aloud, cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre la traición. Mi respiración se hizo corta. Tenía pruebas, testigos y confesiones. Pero aquella firma abría otra puerta que no esperaba. La firma era de alguien que creí amigo. Abrí la carta con las manos más frías de mi vida. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Rosa Elena, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Entré en la casa esa tarde con la carta en la mano y el peso de tantas voces detrás de mí. La cocina olía a madera y a pan viejo. Las tablas crujían como si hubieran ensayado 1000 secretos. Para entonces ya teníamos la confesión de Mariano, la pericia caligráfica que demostraba la falsedad de la firma del 20 de diciembre de 1998 y la escritura de 1936 que establecía el fideicomiso comunal. Pero la firma que encontré en la segunda carta, esa firma inesperada de alguien en quien había confiado, me dejó sin aire. Era la rúbrica de don Alberto, el abogado que tantas veces había visitado a mi abuela para orientarla con papeles menores, el hombre que en las reuniones de barrio sonreía, tomaba café y decía que todo se arregla con un contrato bien hecho. El sobre que abrí en la mesa tenía tinta fresca de traición. Allí decía, con una letra que ahora conocía como la de quien firma con la seguridad del que no teme ser descubierto: a Mariano, procede según lo acordado. Mantener discreción. Reparto 70,000 pesos en la entrega. Firmado A. Umbe, don Alberto Víctor. Mis manos tuvieron el reflejo de quien se detiene antes de caer. Mi cuerpo sintió que alguien había tirado una cortina y detrás de ella estaban todas las sombras. No estaba sola. La primera reacción fue de incredulidad. Don Alberto, el hombre que en la plaza había dicho que la ley protege a los débiles, resultó ser quien había urdido la prisa.
La segunda reacción fue igual de infantil. Pensé que todo era un mal sueño. Pero las pruebas no mienten. La carta, la firma y la grabación. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas perverso. Entonces recordé la voz de mi abuela en la mediación, cuando dijo: «No quiero venganza, quiero memoria». Esa memoria exigía ahora que las consecuencias fueran reales y visibles. La caída de don Alberto fue más rápida de lo que imaginé. No porque yo tuviera poder, sino porque los pueblos son pequeños y porque hay reglas que, aunque se doblen, resisten. Llevamos todo al juzgado de primera instancia, la escritura de 1936, con su cláusula de fideicomiso. La carta de 23 de diciembre de 1998, donde mi abuela reafirmaba su voluntad, la confesión de Mariano sobre los 70,000 pesos, la carta encontrada en la propia caja de Mariano que mostraba su parte en la conspiración, la pericia de Carmen que probaba la falsedad de la firma y la carta con la rúbrica de don Alberto. Además, pedimos que se reprodujeran las grabaciones de las conversaciones que habíamos obtenido. El expediente tomó número, y junto con él la posibilidad de que la verdad pisara firme. Un día frío de marzo, con la tierra aún mojada de una lluvia primaveral, fuimos a la audiencia. La sala estaba llena. Vecinos, doña Mercedes, Tomás, el notario don Arturo, la directora del asilo y hasta ese comprador alto que en su momento no supo que había comprado algo manchado de mentira. Habíamos convocado prensa local y algunas radios vinieron. No lo hice para fama, lo hice para que la verdad no se escondiera en un cajón. Cuando se habló, las palabras de la abogada de la defensa de don Alberto sonaron como telas que intentan cubrir una luz. Mi cliente actuó en confianza. Hubo interpretaciones, pero la fiscal, con la calma de quien ha leído mucho y sabe escuchar aún más, citó documentos y testimonios. La confesión de Mariano, la carta en la caja y la nota de reparto de los 70,000 pesos fueron piezas de un rompecabezas con demasiadas esquinas. «¿Por qué lo hiciste, don Alberto?», preguntó la juez en un momento en que yo casi no respiraba. Él bajó la vista y dijo, con una voz que buscó la dignidad y la perdió en el camino: «La familia estaba confundida. Me pidieron que agilice trámites. Hubo presiones». Las presiones no justifican falsificar una firma ni planear la internación de una persona para acelerar una venta. Eso lo sabíamos. La juez, después de revisar las pruebas, dictaminó medidas cautelares: suspensión temporal de la autorización de venta, incautación de los 70,000 pesos, si se localizaban, y una pericia más amplia sobre los papeles que Mariano había sacado de la casa. Además, la juez ordenó que se abriera una investigación penal por falsificación y estafa. Fue la primera vez, desde que empezó la pelea, que sentí que la balanza se inclinaba hacia la justicia. Las consecuencias fueron dos: por un lado, lo legal; por el otro, lo social. En el pueblo, la noticia corrió como el agua se filtra por las grietas. La gente empezó a recordar viejos favores, malos silencios y a recoger testimonios. Las personas que habían visto a don Alberto con documentos bajo el brazo, como un brujo con cartas, recordaron detalles que antes pensaban irrelevantes. Algunos vecinos, que hasta entonces habían evitado pronunciarse por temor o por conveniencia, vinieron a dar pruebas. Doña Mercedes me abrazó y dijo: «Nunca creí que llegaría este día. La memoria necesitaba un cuerpo que la sostuviera. Moral aside. La verdad no se impone por fuerza, se construye con manos que no obvian la vergüenza». La investigación penal avanzó. Mariano, por su parte, intentó retractarse, decir que fue coaccionado. Su defensa imploró clemencia por su situación económica. La fiscal pidió pena y reparación. Don Alberto, que había sido abogado y consejero, perdió muchas piezas de su prestigio. Su matrícula profesional fue suspendida cautelarmente. Su oficina objeto de inspección. Cuando el pueblo vio fotos suyas en el periódico local, su cara ya no era la del hombre que regalaba consejos en la plaza. Era la de quien había negociado la prisa con precio en la mano.
Entretanto, en lo civil, insistimos en que la casa no podía venderse y que la voluntad de la señora Rafaela debía prevalecer. La cláusula de 1936, clara y votada por testigos, señalaba que si la propietaria era desposeída por la fuerza o la prisa, la casa debía pasar a fideicomiso para uso comunal. Hubo discusiones técnicas, pero la juez de lo civil, cuando vio la cláusula y la carta de 23 de diciembre de 1998, donde mi abuela expresaba su voluntad, no tuvo duda. La casa debía quedar bajo tutela del fideicomiso local mientras se definían los usos comunitarios, y un administrador sería designado provisionalmente para velar por su conservación. Fue una victoria lenta pero firme. La restitución fue más compleja. Mariano declaró que ya había pagado a terceros. Otros dijeron que ciertos muebles ya habían sido vendidos. Recuperar todo era imposible. La frase que usamos muchas veces en esos días, las casas contienen recuerdos, no recibos, resonaba con algo de verdad amarga. No todo lo material se podía regresar, pero sí podíamos restaurar la dignidad y el uso de la casa. Por eso, acordamos que los 70,000 pesos servirían para rehabilitar la vivienda y convertirla en un centro comunitario de memoria y costura, tal como la señora Rafaela había querido. Un lugar donde las abuelas pudieran juntar niños, enseñar puntadas y contar historias. La cifra cubrió reparaciones, el pago a carpinteros locales y la compra de materiales. Se abrió una cuenta bancaria a nombre del fideicomiso, con firmas de doña Mercedes, el notario don Arturo y un representante de la municipalidad. Hubo, por supuesto, quienes sintieron que la pena no era suficiente. Yo sentí lo mismo. Pero la justicia, en su lógica, ordenó una sanción. Mariano recibió pena por estafa y falsedad documental. Don Alberto enfrentó delitos de cohecho y falsificación y perdió su matrícula. Fueron sanciones que no borraron el daño, pero sí dejaron claro que la ley todavía puede escuchar cuando la comunidad habla con voz unida. Mientras tanto, mi abuela recuperaba fuerzas. Al principio, la internación la había dejado mustia. Luego, la mediación y la prueba pública le devolvieron algo que no es legal, pero sí humano, la dignidad en la mirada de su pueblo. Volví a visitarla muchas tardes, y en cada visita ella traía un retazo nuevo para la colcha y una historia para la caja de monedas. Un día me dijo, con una sonrisa que parecía haberse rehecho, aun con todo, mi corazón baila cuando veo que la casa no quedó en manos de quien la quería convertir en nada. La casa, que ahora era un proyecto vivo, empezó a llenarse de voces. Vecinas y vecinos se ofrecieron para pintar, para arreglar el techo, para enseñar a los jóvenes del barrio a coser. Tomás y doña Mercedes fueron los primeros en llevar libros viejos y una radio que funcionaba. La directora del asilo, avergonzada por su parte en la historia, pidió perdón públicamente y se comprometió a mejorar los protocolos para que nadie más fuera internado por decisiones tomadas a espaldas. Las limpiezas de la casa se hicieron con risas, con memoria y con café recalentado en una olla. Y en una esquina del salón principal se colocó una vitrina donde hoy están la taza astillada, el frasco de monedas y las perlas. No como reliquias, sino como recordatorio. Las heridas se curan con comunidad, no con silencio. Hubo un acto de inauguración, pequeño, con tamalitos y música de acordeón, en el que la gente se reunió, y la juez que conocimos aquel día vino a ver cómo su resolución tomaba cuerpo. Mi abuela llegó envuelta en la colcha, y al entrar al salón donde tantas veces había cosido, sus ojos se llenaron de lágrimas como si fueran perlas que habían vuelto a su cordón. Subió al pequeño estrado improvisado y dijo unas palabras que nadie olvidará. «No vine aquí a guardar rencor», dijo. «Vine porque aprendí que una casa es un libro que se lee con manos. Y si hoy la casa se abre, que sea para que los niños aprendan a leer con memoria, aplausos». Yo me senté y observé. Allí estaban las mismas personas que, años atrás, miraron hacia otro lado por comodidad. Ahora miraban con la claridad que dan las acciones.
Fue en ese momento que la colcha pareció más pesada de orgullo que de tela. La restauración no ocultó las pérdidas. Algunos objetos se perdieron para siempre. Algunos nombres que habían sido parte de la familia ya no regresaron. Pero lo importante es que la voluntad de la señora Rafaela, la sombra benevolente que me acompañó desde el principio, se hizo visible. La casa ahora tenía un propósito que no permitía la usurpación. Se transformó en un albergue para costureras, en un rincón para leer cartas antiguas y en un lugar donde registrar historias para la posteridad. Se colocó un libro de visitas donde cada uno escribía lo que la casa les había devuelto. En ese libro, las primeras líneas fueron de mi abuela. Aquí aprendí la regla más sencilla: no permitir que la prisa venda la memoria. Lo firmó con fecha: 12 de abril de 1999. La fecha en que la casa quedó oficialmente bajo custodia del fideicomiso. La verdad, amigas mías, tiene un efecto que no siempre vemos de inmediato. Para algunos, la justicia llegó por el camino legal. Para otros, por el reconocimiento público. Para mi abuela, por la posibilidad de volver a entrar a su casa y sentarse en su cocina. Hay cosas que no se arreglan con dinero. Otras sí. Nosotros usamos el dinero para las puertas nuevas, para cerrar las ventanas que ya no sellaban, para comprar telas y hilos, y para pagar una placa que dice Casa de la Memoria, en honor a Rafaela A. 1936. Sucedieron cosas pequeñas que también fueron justicia. La directora del asilo implementó nuevas normas. Antes de aceptar un internamiento, debía comprobarse la voluntad escrita y escucharse al interesado en presencia de 2 testigos. La municipalidad estableció un registro de voluntades y testamentos para que nadie dudara de la voluntad de las personas mayores. Y la radio local hizo una campaña durante un mes: no firmes sin leer. Fue una pequeña lección, pero la lección llegó donde debía. En lo personal, aquella experiencia me transformó. Pasé de ser la nieta preocupada a ser la guardiana de un legado. Aprendí a leer papeles con paciencia, a cruzar fechas, a buscar testigos y a no confiar en la sonrisa fácil. Pero sobre todo, aprendí que proteger la memoria de una persona es también proteger la de una comunidad. Mantener la palabra de la abuela fue una tarea fecunda. Nos devolvió la casa, nos devolvió a una mujer y nos obligó a mirar con más cuidado. En las noches, cuando me siento con la taza astillada y asiento las perlas en mi regazo, pienso en la bisabuela de mi abuela, en la que enseñó a coser promesas. Pienso en su frase: la dignidad no se vende, pero sí se protege con papel y con palabra. Hoy sé que protegerla exige algo más que palabras, exige acción, testigos y, a veces, enfrentar a quien creíste amigo. Es un peso dulce. La casa se ha llenado de vida y de gente. Los sábados hay clases de costura donde jóvenes aprenden a arreglar su ropa y a coser preguntas en las puntadas. Los domingos, doña Mercedes trae pan, Tomás trae historias y mi abuela, con una paciencia de montaña, enseña a las niñas a bordar iniciales, a reconocer telas y a coser perlas en cordones nuevos. Y de vez en cuando nos sentamos con la carta que encontramos en la caja de Mariano y la leemos en voz alta para que nadie olvide cómo la prisa puede ser un negocio sucio. Finalmente, el día que me siento en la cocina, con la colcha sobre las piernas y la luz entrando por la ventana, me doy cuenta de que la justicia más grande fue ver a mi abuela volver a reír. No fue la sentencia ni la multa. No fue el titular del periódico. Fue su sonrisa al contar una historia a las niñas que ahora se sientan en el umbral. Esa sonrisa es la que restaura. Si esta historia les dejó algo, amigas, recuerden. Lean antes de firmar. Mantengan su memoria en voz alta. Cuiden las cartas y las colchas. No permitan que nadie compre su vida con prisa y dinero. La verdad se defiende con papeles, sí, pero también con corazones que no se conforman. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte.
Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.